Umbral informativo, la CAT en la noticia. Para adentrarte al mundo del trabajo, la Confederación Auténtica de Trabajadores y su equipo de periodistas te mantendremos informado sobre lo más relevante del ámbito sindical y laboral, todos los jueves a las 17 horas, aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta emisión número 158 de Umbral Informativo, la CAT en la noticia, un programa que realiza la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, especializado en el ámbito laboral y sindical. Regálenos unos minutitos de su atención y a cambio les entregamos el panorama laboral actual. Aquí iniciamos. Umbral informativo, la CAT en la noticia. En clave equidad, se deben de diseñar las políticas públicas en nuestro país, situación que no ocurre. Escuchemos. Erradicar la pobreza en México no es tarea fácil. Se requiere de políticas públicas que lleguen al trasfondo de la situación y realizadas con el conocimiento, análisis y experiencia de expertos en el tema. Es en medio de ese contexto que Acción Ciudadana frente a la pobreza retoma este 2026 el tema de las 10 rutas para un México libre de pobreza. Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de ese organismo no gubernamental, recuerda ante medios de comunicación, entre ellos Umbral Informativo, la CAT en la noticia, las 10 rutas que se proponen para un México libre de pobreza. Las 10 rutas son: 1, piso parejo desde la cuna, desde los primeros 1000 días de vida, el desarrollo infantil temprano. 2, las mejores escuelas a los más pobres, porque si no, la educación, en lugar de ser un factor de movilidad social, se vuelve un refuerzo de desigualdad. 3, opciones para jóvenes, para que desarrollen capacidades, para que desarrollen carreras técnicas, lo que antes se llamaba carreras cortas o oficios. Tenemos bachilleratos técnicos que están totalmente desaprovechados, pero que requieren desarrollar experiencia en centro de trabajo. Eso es lo que se llama educación dual. Entonces, bachilleratos técnicos duales que preparen para el trabajo. Y en el caso de jóvenes que ya abandonaron la escuela y que no tienen estudios universitarios, cómo tener una estrategia de primer empleo para que accedan a trabajo digno, que vaya más allá de las transferencias del programa Jóvenes Construir el Futuro, que funcionan, si logran ser la forma como los jóvenes desarrollan estas capacidades para el primer empleo, pero en sí mismas, pues no. Algo clave, los servicios de cuidado, se habla mucho del Sistema Nacional de Cuidados, pero concretamente lo que hay que construir son servicios de cuidados, ¿no? Centros infantiles, escuelas de tiempo completo, en fin, porque solo así las mujeres que quieran trabajar, no es obligación, pero las que así lo quieran, puedan entonces incorporarse al mercado de trabajo. Las alternativas de economía social sustentable que aplican en todo el país, pero que pueden ser clave para las zonas de mayor rezago social, las zonas indígenas y rurales. Obviamente el tema del salario digno, ya llegamos a un salario mínimo suficiente para el umbral de pobreza, pero obviamente eso no alcanza para vivir dignamente, entonces hay que avanzar al salario digno, pero ya no por política pública y por decreto, sino con base en productividad y capacidad de las empresas. De lo que vamos a hablar hoy y que nos parece muy oportuno, que es cómo enfrentamos la mayor carencia, la que más ha crecido en los últimos años, que es la carencia de salud, pero además resolvemos un problema del mercado laboral, que es esto de que más de la mitad de quienes trabajan en realidad tienen trabajos informales. Entonces hay que ir a la raíz y ahí tenemos la idea de cómo hacer un puente para formalizar al trabajo informal, pero vía el acceso justamente al IMSS, no vía otra forma que no da. Finalmente, el tema de que estamos invirtiendo, gastando un presupuesto grande en programas sociales, pero que necesitamos que queden mejor alineados a derechos, a educación justamente, o a vivienda, o a medio ambiente, dependiendo del programa, a trabajo, en el caso de Jóvenes Construyendo, y que lleguen a quienes más lo requieren, porque hoy tienen niveles muy altos de exclusión. Y finalmente, pero no menos importante, casi como en la raíz, como en el cimiento de todo, avanzar a un modelo de crecimiento sostenible, responsable, que no de producción y de consumo, que cuide el planeta. En el análisis realizado
Cada una de las rutas identifica aquellos problemas estructurales que deben atenderse. Rogelio Gómez muestra un ejemplo. Permanencia del trabajo informal, que desde que tenemos datos, no es que desde 2005, es que desde 2005 tenemos los datos, pero yo creo que desde hace mucho tenemos a más de la mitad de la población, en este momento 55%, 33 millones de personas que trabajan, pero en trabajos informales. Ahora, ¿qué significa tener trabajo informal? Significa no tener protección social, no estar afiliado al Seguro Social. Miren, en realidad hay mucha discusión sobre la informalidad, pareciera que es un asunto de gente que no se quiere registrar o que no quiere ser formal, como si fuera una opción, cuando en realidad lo que muestran los datos es que son estrategias de sobrevivencia. O sea, el 84% de los trabajos informales están en micronegocios, ahí hay 20 millones de personas, en el campo, en el sector primario, ¿no? En la agricultura de subsistencia, etcétera, algunos 100 empresas, pero en el campo ahí hay otros 5.600.000. En los hogares, el trabajo doméstico, la gran mayoría, el 95% de quienes trabajan en los hogares, 2.100.000 personas, la mayoría mujeres, por supuesto, tampoco están en el Seguro Social, tampoco tienen afiliación. Entonces, no es sí hay un asunto de incumplimiento. 1 millón están en empresas grandes, medianas y hasta en el gobierno. Eso es gravísimo, pero es 1 millón. O sea, ese sí, hay que acabárselo ya aplicando la ley. Pero para todo lo otro se requiere una solución. Nosotros decimos que se requiere un puente para afiliar al Seguro Social, porque el 98% de la gente que tiene trabajo informal no tiene acceso a la Seguridad Social. Casi yo diría, ¿qué explica qué es la informalidad laboral? ¿Qué son los trabajos informales? Trabajos sin afiliación al Seguro Social. Ischel Guadalupe Beltrán, del Pacto por la Primera Infancia, se refiere a la ruta piso parejo desde la cuna, que tiene que ver con la pobreza desde el nacimiento. Me gustaría enfatizar que las niñas y niños menores de 6 años, es decir, en primera infancia, presentan mayores niveles de pobreza y pobreza extrema que el resto de grupos de edad. Esto, desde un inicio, nos plantea la urgencia de diseñar intervenciones particulares para atender a este grupo como prioritario. Es importante también explicarle a las personas que en México contamos con una tradición de medición de la pobreza multidimensional, y esto quiere decir que la medición considera ingresos, es decir, el dinero, pero además el acceso a ciertos servicios que de manera oficial son educación, salud, seguridad social, como ya lo habían mencionado, alimentación, espacios de la vivienda y servicios de la vivienda. Avísenme, por favor, si se me corta, ¿eh? Y lo que hemos visto es que en el país, pues estos niveles de pobreza se han reducido, y eso es algo que celebramos, por supuesto, pero haciendo un análisis más a detalle, digamos, esta disminución se debe sobre todo a un incremento en los ingresos de los hogares, tanto por un incremento de sueldos como en menor medida a las transferencias monetarias. Entonces, es justo en el acceso a servicios que tenemos mayores retos, ¿no? Sabemos que las autoridades están trabajando, pero sí hay que colocar el acceso a servicios como un tema que requiere prioridad. La investigadora narra uno de los casos analizados en el organismo que representa, con una familia que tiene hijos pequeños, y que ello sirva de lupa para mostrar lugares a los que no se voltea. En una colonia a las afueras de Jalapa viven Matilde, Manolo, Ricardo de 4 años y Manolito de apenas 10 meses. La pareja no pierde de vista la importancia de la primera infancia como el cimiento de una vida plena y el desarrollo de ciudadanos responsables. Para Matilde, la crianza no se limita al amor y los cuidados básicos. También significa garantizar que sus hijos crezcan seguros, felices y con acceso a oportunidades. Sin embargo, las condiciones actuales complican esta labor. Para lograr brindar los cuidados adecuados para sus hijos, Matilde decidió dejar su trabajo, así que ahora la situación económica del hogar depende solo del ingreso de su esposo. Y como muchos de ustedes saben, esto la coloca en una posición vulnerable. Ricardo asiste a un jardín de niños público cercano y está aprendiendo a socializar y explorar el mundo, pero su escuela carece de áreas verdes y de recursos básicos como agua, que es esencial para no enfermarse.
Sin embargo, la atención de las maestras y el acompañamiento educativo de su madre han hecho de su experiencia escolar algo favorable para su desarrollo. El juego es otra pieza fundamental en la crianza de sus hijos. Matilde sabe que a través del juego, Ricardo y Manolito desarrollan habilidades sociales, motrices y emocionales. Como no hay parques cerca de su hogar, realizan largos trayectos para ir a espacios donde pueden correr, explorar y conectar con la naturaleza. Para ella, es esencial que aprendan jugando y que tengan espacios públicos para hacerlo. La salud también es una preocupación constante para Matilde. Ella lleva puntualmente a sus hijos a revisiones médicas al IMSS y sigue las recomendaciones sobre alimentación y vacunación, aunque nos ha dicho que la información que le brindan cambia frecuentemente y eso llega a confundirle. Primero, le recomendaron el uso de fórmula láctea desde el primer mes de vida de Ricardo, y entonces enfrentó deficiencias en la disponibilidad de vacunas también, por lo que ha reconocido la necesidad de un sistema de salud más eficiente y accesible. Ella nos dijo: las primeras 2 semanas con Ricardo fueron muy difíciles porque entre que uno está aprendiendo cómo se hace, pero también está uno en el puerperio y el cuerpo está recuperándose, y además, como fue parto por cesárea, no podía acomodar bien al bebé, mi familia y la clínica del IMSS me decían: pues ya dale fórmula, no tienes leche, ¿no? No lo estás llenando. Pero entonces yo dije: no, yo quiero darle. Después, cuando lo llevaba a sus consultas de control por alguna enfermedad y preguntaban si seguía tomando leche materna, les decía que sí y la regañaban, ¿no? Que ya parara, que eso no le hacía bien. Entonces, para ella esto ha sido un reto constante. Cuando Manolo nació, tampoco tenían vacuna de BCG y esto para ella sí le generaba una incertidumbre. Entonces, la salud, como ya lo mencionaban, es un tema fundamental. A pesar de las dificultades, Matilde prefiere dedicarse por completo al hogar, a sus hijos, para poder cuidarlos de forma correcta, y para ella, la mayor responsabilidad en la crianza de hijas e hijos es de los padres. Ella no espera que la sociedad, gobierno ni empresas asuman alguna responsabilidad para el bienestar de sus hijos. Para ella, es muy difícil que una persona se preocupe por alguien que no es de su familia. Y esto para nosotros como pacto nos parece muy grave porque en realidad todas y todos deberíamos de ser corresponsables en el cuidado de las niñas y niños. Sobre estas 10 rutas, la doctora Silvia Ismaléquez de la Universidad Iberoamericana señala que las políticas públicas deben diseñarse en clave equidad, lo que no ocurre en nuestro país. Muchas de sus causas obedecen a una inercia histórica que es necesario frenar y revertir, y pues quizás ahí está uno de los mayores retos. Hay 2 premisas que a mí me parecen fundamentales en este combate a la pobreza. La primera es que el combate a la pobreza supone poner a las personas en el centro, y ello fundamentalmente supone atender con calidad a su salud y a su educación. Esa es la primera premisa, o sea, las personas al centro, pero desgraciadamente eso no basta, ¿no? La base del combate a la pobreza está en asegurar una infraestructura productiva que sostenga la disminución de la pobreza. Entonces, bueno, son comentarios generales a la propuesta que me parece que también afectan a la educación. Bueno, por eso me parece muy acertado que se proponga invertir en alternativas económicas y en creación de empleo para quienes se encuentran marginalizados y en las regiones más atrasadas. Me parece en estos lugares faltaría incluir la infraestructura, sobre todo caminos, por ejemplo, para poder sacar la producción y participar en los mercados, y es esencial que se incluya la universalización de la educación y de la salud de calidad. El diagnóstico del tiempo que nos tarda erradicar la pobreza si seguimos las tendencias actuales que ustedes tienen en su presentación es realmente impactante y me parece un muy buen argumento para convencernos a todos que tenemos que colaborar en este propósito. Los planteamientos, pues como ya se indicó, son ahora muy generales, pero hay un siguiente paso que nos están indicando que existe, que es concretar, y yo me concentro en lo que domino, que es la educación, que es un tema en sí mismo, ¿no? Y implica, como bien se dice, invertir más, los recursos adicionales al menos, porque es difícil quitarle a los que ya tienen, pero todo lo adicional que se va a invertir tendría que invertirse con un criterio distinto, en los que más se lo necesitan. Y esto implica infraestructura educativa, atención educativa a las escuelas, también diferencial, atención a los niños más pobres adentro de las escuelas, también diferencial.
La formación del docente es absolutamente esencial. Hay que asegurar la asistencia y la permanencia, pero con becas focalizadas, no con becas universales, porque las becas universales resultan regresivas. Y también hay que procurar que todas y todos concluyan al menos la educación obligatoria, que llega hasta el final del bachillerato, pero con aprendizajes de calidad. No basta con asistir y permanecer, hay que aprender. De eso se trata la educación y en eso nos tenemos que fijar. Pero también hay que atender por eso lo que pasa adentro de la escuela, es decir, lo propiamente pedagógico. Y ahí, pues una de las cosas que tenemos que hacer es priorizar lo que se llama a nivel mundial conocimientos fundacionales, que son estas habilidades fundamentales que permiten seguir aprendiendo y sobrevivir en la sociedad. La investigadora hace énfasis que prepararse para el empleo es un reto educativo que debe resolverse en miras a tener un mejor salario. Mejorar la educación del país implica subir el piso. Tenemos una desigualdad en los aprendizajes enorme y para poder realmente mejorar el aprendizaje de nuestra sociedad, pues hay que subir el piso, hay que ir hasta abajo, hasta la base de la pirámide y ahí invertir toda la atención y los recursos para que el piso suba. Y eso es pues justamente lo que se está proponiendo, porque subiendo el piso todos suben. Lo que funciona con quienes están en las condiciones más vulnerables también funciona y funciona más fácilmente con quienes no lo están. Entonces, probar las cosas, las innovaciones con ellos, pues siempre tiene esa grandísima ventaja. Pero también quiero indicar que la educación está en muchas de las otras rutas. Por ejemplo, en primera infancia, ya lo dijo Itzel muy claramente, ¿no? Es salud, evidentemente, pero también es desarrollo, y esto segundo implica educación, tanto de las niñas y los niños como de sus cuidadores. Luego, preparar para el empleo, pues es un reto también educativo, y pues está muy bien lo que se dice de los bachilleratos, pero lo que hay que asegurar es la calidad y la pertinencia de la formación para el trabajo, y hay que lograr que esta formación para el trabajo esté en todos los bachilleratos, como de hecho se está proponiendo, porque en general la población tiende a descuidar las ofertas de la educación para el trabajo, porque se desprecia lo manual, y eso hay que cambiarlo. Hay que formar para el trabajo a quienes están fuera de la escuela también y que no lo tienen, así como a quienes están en el sector informal, y ahí también la educación es absolutamente fundamental. Es necesario con los jóvenes sobre todo, ofrecer una formación integral, deporte, educación artística, entretenimiento, educación para la ciudadanía, oportunidades de servicio a los demás, además de lo académico y la formación para el trabajo. En su intervención, Jorge Atilano, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, califica a la pobreza como multicasual. La pobreza no se va a resolver solo con becas, sino construyendo condiciones estructurales y comunitarias para una vida sana en los territorios. En lo que veo hay una visión integral para atender la pobreza que tiene que ver desde la creación de fuentes de empleo, políticas laborales, servicios de salud, oportunidades para los jóvenes, incluso el tema importante de la democracia y la participación ciudadana. Por eso podemos decir que la pobreza es multicausal. No solo se trata de tener un mayor ingreso económico, sino que existan condiciones estructurales y comunitarias para que las personas puedan vivir con dignidad, puedan vivir de manera segura y desarrollarse sanamente. Pero ¿cómo logramos esto? No es tan sencillo. Se necesitan miradas y propuestas complejas, se necesitan de diversas disciplinas y una diversidad de instituciones articulados. Por eso me parece importante este foro. Salir de la pobreza necesita ir acompañado de otras políticas que permitan tener comunidades dignas, seguras y sanas. Diversos estudios muestran cómo la violencia surge cuando empieza el crecimiento económico de las ciudades o los pueblos, sobre todo a partir del año 2008. Quizá el ejemplo más claro en esa época fue Ciudad Juárez, que de repente la muerte, la violencia que ya se daba, no nos explicábamos por qué, hoy lo podemos entender, pero de ahí siguieron otros polos de desarrollo, Acapulco, Monterrey, Tijuana, Lázaro Cárdenas o el Bajío. Recientemente estuve en Uruapan, ahí después del asesinato de Carlos Manso, y hacíamos una línea del tiempo para ver cuándo se va generando la violencia en Uruapan, y sí coincide el crecimiento económico con el desarrollo de la violencia. Esto muestra
que salir de la pobreza necesita ir acompañado de otros elementos para que el crecimiento, en lugar de detonar una desigualdad que genera la violencia, más bien vaya generando condiciones para desarrollarse de manera segura y sanamente. Se necesitan de políticas de igualdad, políticas laborales, políticas de salud, políticas educativas o políticas de reconstrucción del tejido social. Un pendiente que tenemos es evaluar cuál ha sido el impacto de tantas becas que hay en las familias, en las comunidades y en los territorios, para identificar eso en qué ha ayudado. Yo creo que hay un apoyo, pero también cuáles son las debilidades que es necesario atender para que estos procesos vayan construyendo y favoreciendo el tener comunidades seguras y sanas. Rosa Marta Abascal, vicepresidenta nacional de Responsabilidad Social de Coparmex, se refiere al modelo de desarrollo inclusivo de esa Cámara y que toma en cuenta las 10 rutas. Son un llamado a la unidad empresarial, al trabajo de sindicatos, al diálogo con gobierno y sociedad. Son la manera concreta de mostrar que la responsabilidad social no es un costo, sino que es una inversión rentable. Cierro con una convicción profunda. Estamos aquí porque creemos en México, porque sabemos que cuando se delega dignidad, cuando se forma criterio, cuando se transforma la vida de un colaborador y su familia, también se transforma la empresa y se transforma el país. Las reflexiones alrededor de las 10 rutas para un México libre de pobreza, con diferentes actores que analizan la situación y tienen propuestas de solución, continuarán en las próximas semanas. Para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Resiliencia sindical. Dentro de los aspectos más importantes que realizará la Comisión de Mujeres del Congreso del Trabajo este 2026, se prioriza el trabajo digno, la igualdad sustantiva y la prevención de violencia en los centros laborales. La presidenta de la Comisión de Mujeres del Congreso del Trabajo, Alejandra Mondragón Orozco, presentó su plan de actividades 2026, en el que se establecen las principales líneas de acción para fortalecer la participación, los derechos laborales y la igualdad de oportunidades para las mujeres trabajadoras. Lo que va a suceder el día de hoy es que vamos a coadyuvar y a seguir trabajando en colaboración codo a codo con las personas que hoy nos acompañan, que eso muchas veces lo necesitamos nosotras y nuestra estructura para quienes representamos, ¿no? Necesitamos siempre que las necesidades que atendemos, además de las laborales, a veces hay necesidades familiares, personales, temas psicológicos, temas de género, temas de hijos y nos toca a veces como lideresas también pues buscar las formas para ayudar a todos los compañeros y compañeras que representamos. Y solamente uniendo y haciendo lazos con otras instituciones, con otras, yo diría yo, asociaciones, fundaciones, con personas que también hacen mucho por este país, pues es como nosotros podemos seguir uniendo estas cadenas, ¿no? Entonces, pues, hoy ese es el objetivo de esta reunión. Durante el evento, Alejandra Mondragón Orozco llevó a cabo la firma de convenios de colaboración con diversas organizaciones, resaltando la renovación del convenio con Teletón Estado de México. Nuestro primer convenio de Fundación Teletón, para las que se fueron incorporando en el año pasado, dirían, ay, pues que aquí está nuestro director del CRIT que está aquí en el Estado de México. Yo les decía que es amigo, que sepan hoy las lideresas que están aquí con nosotras. ¿Qué es el Teletón? Él lo dirá. Yo le pediría, ahorita le daré uso de la palabra a Jardiel para que él nos explique cuál es el convenio, cómo lo estamos llevando a cabo, cómo lo llevamos a cabo el año pasado. Pero sí yo le quiero dar resultados a Jardiel, sí quiero reportarme. El año pasado, después de, ¿qué será? 26, casi 10 años, que perdimos un segundo turno, gracias a la confianza, a la credibilidad, hemos podido aperturar un segundo turno, que es atención por la tarde. Ustedes imaginarán que para muchas madres que tienen un niño con discapacidad, o van a trabajar o los llevan a terapia.
Entonces era muy complejo, y uno de los objetivos que nos habíamos trazado era poder tener ocupada la capacidad de la tarde. Entonces lo logramos el año pasado, invertimos en tecnología, y quienes no conocen del convenio puedan preguntarse, no entiendo, Teletón atiende niños, atiende adultos, ¿no? En este sentido, y reiterar lo que hemos firmado. Recordaremos que el core y a lo que nos dedicamos es la rehabilitación de niñas y niños con discapacidad motriz, y desde hace algunos años la Fundación, como un tema de sustentabilidad, ha aperturado servicios a toda la población, niños, adultos y a quien requiera servicios de rehabilitación. Que les tengo una noticia, los vamos a requerir todos los que nos encontramos hoy aquí, en algún momento, si queremos hablar de calidad de vida, ¿no? Hoy les puedo compartir que mi madre recibe servicios de rehabilitación en Teletón, ¿no? Entonces, sin quererlo, uno que colabora en esta institución se vuelve también alguien que tiene un beneficio de esta generosidad de toda la gente. Entonces, el acuerdo, estamos muy contentos de renovarlo, muy ilusionados de seguir trabajando. Esto puede llegar a muchas más personas. Hablaba con Marta y le decía que se identifican dentro del grupo de mujeres lideresas. Alguna mujer que tenga un niño menor a 1 año puede tener ingreso directo al programa asistencial. Esto no queda en el convenio, pero queda por la relación. ¿Por qué? Porque si abordamos en primera infancia un tema de discapacidad, las mejoras en el tema de rehabilitación son más grandes. La plasticidad cerebral tiene mucho que ver en nuestros procesos de rehabilitación, y eso es importante. Entonces, si ustedes me echan una llamada de Jardel, tenemos en lista de espera a un niño menor de 1 año, me dice Ale, Jardel está en Pachuca, o está en Yucatán, o está en Cancún, en ese momento levantamos el teléfono y buscamos cómo ingresarlo de manera inmediata, porque tenemos lista de espera, por desgracia. Hay en el siguiente Estado de México cerca de 800 niños que están buscando un lugar. Pero todo eso se ha conseguido gracias a esta confianza que nos ha brindado este grupo de grandes mujeres que hoy se encuentran aquí para trabajar y confiar en la labor que hace Fundación Teletón, que es mucho más que un evento. Hoy quisiera invitar a las organizaciones que se suman también al convenio, que no pensemos, entendiendo que como organizaciones la sustentabilidad es fundamental, pero que hagamos un esfuerzo todavía más grande, porque lo vale como esta cadena de beneficios, que pongámonos a pensar todo lo que vive una mujer trabajadora para tener acceso a un servicio. Y muchos podríamos pensar, pues no debería pagarlo porque tengo descuentos de cuotas obrero patronales en el Seguro Social. Pero si no sucede, creo que es irresponsable cruzarnos de brazos y decir, pues alguien más que lo haga. Y hoy lo que hace la Comisión de Mujeres y el liderazgo encabezado por Ale, es decir, si no sucede, vamos a hacer que suceda. Hay que mencionar que las principales beneficiadas de esta labor serán las mujeres trabajadoras de los distintos sectores productivos del país, en especial aquellas afiliadas a las organizaciones sindicales que integran el Congreso del Trabajo, así como sus familias, al fortalecer el acceso a mejores condiciones laborales, seguridad social, capacitación y oportunidades. Mondragón Orozco enfatizó que en esta labor participarán la Comisión de Mujeres del Congreso del Trabajo, las organizaciones sindicales que lo conforman, así como instituciones públicas, organismos académicos y organizaciones de la sociedad civil que suscriban los convenios de colaboración. Nos acompañan también ahorita, vienen compañeros de, aquí pusimos Harmon Hall, pero Tálisis es la empresa, que es nuestro compañero de Tálisis que viene. Están nuestros compañeros de Kitsania, que también antes de acabar el año, Kitsania estaba muy animoso de que fuéramos hasta el parque, bueno, no sé cómo llamarle, perdón por decir algo incorrecto, pero es un parque recreativo de Kitsania, y nos decían, vayan y van todas las lideresas y viven un día dentro de Kitsania. Sí lo quiero hacer, sí lo quiero vivir. Yo me emociono de eso porque yo pues de repente dejamos de ser niños y estaría padre que lo vivamos todas las lideresas y por usted, doña Gloria, de la mano, ¿no? Entonces sería un honor poder hacer eso, hoy firmar también con Kitsania, bueno, más que firmar, escucharlas hoy para después firmar convenio. Viene Bioparque Estrella, que también tiene el tema de firmar, vamos a firmar un convenio. Con ellos hoy ya firmamos, el tema de funerarias también que nos acompañan el día de hoy. Siempre a nosotros nos han buscado, y ahorita platicaba con Jardiel temas de preparatoria y demás, siempre va a haber
instituciones que tengan posibilidades, ¿no? Pero hoy nosotras realmente leer estos convenios, ver la seriedad, porque esto es serio, ¿no? Son compromisos que asumimos los señores con nosotros y nosotros con ellos. De igual forma, dijo, se contará con la participación de liderazgos sindicales, especialistas en materia laboral y de género y representantes de los sectores productivos, quienes contribuirán a la implementación de las acciones contempladas en el Plan de Trabajo 2026. Y que si bien nuestros líderes, nuestros presidentes de esas confederaciones están muy de la mano con Coparmex, con nuestro presidente Coparmex, Juan José, hoy también apenas fue nombrado de CCC, que ahorita nos te pido que nos compartas eso, que yo me dio mucho gusto escuchar también que hoy hay un nuevo nombramiento, pero también el sector empresarial tiene sus cúpulas. Yo estoy convencida de que desde que la mujer se incorporó de lleno al mundo laboral, ha evolucionado, ha crecido, se ha robustecido, porque nosotros aportamos algo que los hombres naturalmente no pueden aportar, y ellos aportan algo que nosotras no podemos aportar, pero nosotros hacíamos falta en el esquema. Y verlas a ustedes me genera una profunda esperanza de que vamos bien en este sentido. Que el CONSEA realmente aterrice, que realmente logremos cosas importantes, ya no solo desde Coparmex, qué bueno Coparmex, y yo soy Coparmex y seré toda la vida Coparmex, pero desde ese poder, con todas las cúpulas, con Canaco, Canacintra, con Camín, la Asociación de Bancos de México, todos que estemos realmente alineados en este tema que es una agenda nacional. Y bueno, traigo otra cachucha. Soy presidenta de una fundación que se dedica al tema de formación de liderazgos. Y aquí es donde Ale les platicaba la trascendencia de poder firmar un convenio con ustedes. Estamos trabajando en ello. Ya se han implementado pilotos, ya superamos esa etapa. Hoy se está implementando en empresas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y ustedes lo podrán corroborar mejor que nadie. Ustedes han tenido el privilegio de tener acercamiento y posibilidad de tener formación en valores, de saber que son mujeres dignas, que tienen derechos y libertades, pero que tienen obligaciones y responsabilidades, cuáles son, cómo exigirlas, cómo formar familia y cómo la familia al final es la célula básica de la sociedad, y como familias fuertes hacemos una sociedad fuerte y construimos bien común todos juntos, porque han tenido ese privilegio. Desafortunadamente, generaciones de centennials y de millennials, dados los cambios en los planes de estudio, dadas las realidades nacionales, han tenido poco acceso a esta realidad. Y entonces ustedes se sorprenderían de ver en las evaluaciones que hacemos cómo hoy para un chavo de 20 y tantos años es perfectamente normal y ético sacarse cualquier cosa de la empresa, desde un lápiz hasta lo que sea, y de verdad no lo hacen por mal. O sea, es que de verdad no han tenido la posibilidad de reflexionar sobre este tema de valores. Nosotros desde la fundación que también me toca encabezar, lo que hicimos fue generar un curso. He de decirles que la dinámica y la metodología del curso se la debo 100% a Ale, porque Ale hizo, cuando le platiqué de la idea, que me sentara con decenas de colaboradores a platicar con ellos en un centro de distribución, a escucharlos, qué era lo que necesitaban, con qué metodología, con qué nivel de acercamiento. Y entonces desarrollamos una aplicación web que está en los teléfonos. Cualquier persona hoy tiene aplicación, se cuelga a los wifi públicos y no tienen problema en ese sentido. Son muy ágiles, duran 7 minutos máximo, tocan puros temas, además, no desde acá la definición de qué es la dignidad, sino desde la vivencia misma de la dignidad. En su momento, Gloria Carrillo Salinas, secretaria de Acción Femenil de la CTM, señaló que toda esta labor de manera indirecta también beneficiará al sector laboral en su conjunto, al promover entornos de trabajo más justos e igualitarios. Nos está acercando el idioma de los vecinos, y eso es muy importante. Ahora los jóvenes y las jóvenes, si no conocen el otro idioma, el idioma inglés, difícilmente se pueden desarrollar en este mundo laboral, porque ahora con esa
vinculación que hay con los 3 países, forzosamente se debe conocer o tener nociones de lo que es el idioma inglés. Gracias, Ale, porque esto va a ser una puerta para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan entrar a ese mundo que les va a abrir un campo distinto. Entre más estudien y entre más aprendan, se preparen, seguramente que también el camino como trabajadores intelectuales o manuales se les abre un panorama distinto. De veras, Ale, muchas gracias por esto. Y no tan solo se preocupa por la preparación, sino también por la diversión. Hoy firma ella un convenio en el cual secundamos las que estamos aquí de una diversión y que nos enseñaron hoy qué es y a qué se refiere, que no es nada más una visita para ir a ver el zoológico, sino es uno interactuar, y eso le sirve mucho a la juventud, no nada más a los niños, a los jóvenes también les sirve, porque se olvidan un poco, cuando menos por un día, por el día que están en la diversión, se olvidan de qué hay fuera de ese lugar. Drogadicción, violencia, robos, asaltos, todo eso que estamos viviendo a nivel nacional, se desvinculan un poco de todos esos problemas para disiparlos. Y no con los jóvenes, también los que ya no somos jóvenes podemos utilizar ese medio. Algo que parecería muy drástico el hablar de la muerte, pero todos vamos a morir, no vamos a ser eternos. ¿Y cuántas familias hemos visto en nuestras organizaciones sindicales que cuando les llega el momento de una muerte no tienen dinero para hacer frente a una situación? Ya no cuesta ahora. Ya no cuestan 1,000 pesos ni 2,000 pesos el hacer frente a ese gasto. Estamos hablando de 30,000, 40,000 pesos o más, eso. Y esta facilidad, Ale, que nos estás dando, debemos valorarla. 3,000, 4,000 pesos anuales, pues no es nada, compañeras, si nos podemos ver que en este momento de la necesidad podemos hacer frente con eso. De veras, Ale, yo admiro tu trabajo. Tú dices que todas somos líderes aquí, pero tú nos has dado muestra de lo que es pensar en el mañana. No nada más solución los problemas de hoy, que es el contrato colectivo, que es la revisión salarial, que es la revisión general, que son los cambios de comité, que eso lo manejamos los líderes todos los días. Pero tú nos estás demostrando que todas debemos pensar en el mañana, y todo esto que hoy nos presentaste, todo es para mañana, pero un mañana inmediato. La titular de la Comisión de las Mujeres del Congreso del Trabajo resaltó la importancia de los beneficios que tendrán en el ámbito personal las trabajadoras, quienes, dijo, se beneficiarán al contar con mayor información y herramientas para la defensa de sus derechos laborales, lo que fortalecerá su seguridad, autonomía y toma de decisiones, como por ejemplo con el tema de la capacitación en cuidados. Respecto a los temas de cuidados, quienes nos acompañaron el año pasado, en una de las fechas de octubre, hablamos de los cuidados, fue el tema del cáncer, y fue una compañera de Teletón que algunos hasta se sentaron en una silla de ruedas, y hicimos ahí una muestra de lo que implicaba el cuidado en silla de ruedas. Yo les decía que personalmente yo tuve esa vivencia en el 2022, casi medio año estuve en silla de ruedas, y es muy duro porque la sociedad no nos tiene considerados. Es real, cuando tienes que pasar un pavimento, una calle, no hay rampas, no nos importa si va primero él que yo,
es muy difícil. Y lo digo no solo porque también nosotros tenemos muchas trabajadoras y trabajadores que tienen esas realidades. Yo le agradezco a Javier y escuchen lo que dijo ahorita. Tenemos, por la credibilidad que nos ganamos el año, por trabajar, porque le dijimos somos de a de veras, tenemos la posibilidad de que esa lista de 800 a nosotros a lo mejor nos suben un poquito de los 800 y nuestra gente no haga la lista de los 800 y podamos tenerlos antes ingresados en Teletón, y eso yo lo aplaudo, en verdad no es tan fácil lograr esto, y eso está a la disposición de ustedes. Entonces, pues el compromiso es nuevamente, gracias Javier, aquí estamos con Teletón, contigo también, porque Teletón tiene una figura, una persona valiosísima que eres tú, Javier. Te agradecemos siempre el que nos tomaste de la mano, el que crees en nosotras. No es Ale Mondragón, pues son todas mis compañeras. Asimismo, informó que las lideresas accederán a programas de capacitación y formación que contribuirán a su crecimiento profesional y al desarrollo de habilidades, mejorando su autoestima y confianza, resaltando la importancia de que se capaciten en temas como el del TECMEC. Para que ustedes hagamos mesas técnicas de trabajo, es para hacer mesas técnicas. Yo me voy a la de integración, me voy a juntar con ustedes y vamos a hacer nuestra mesa técnica de integración. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo va el viaje? Lo de los cumpleaños. Me voy a la mesa técnica de capacitación. ¿Cómo va esa mesa técnica? Si ya tenemos el contacto del TEMEC, el tema de liderazgo con Rosy. Vamos a hacer mesas técnicas. Entonces, en su ficha, ahorita les pido que atrás, si me escriban una de esas opciones, ¿sale? Porque vamos a hacer mesas técnicas de trabajo. Las acciones impulsadas favorecerán una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar, promoviendo entornos de trabajo más respetuosos, libres de discriminación y violencia, ya que todo ello se traducirá en una mejor calidad de vida, bienestar emocional y mayores oportunidades de desarrollo personal y social. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Con el fin de revalorar la tradición ancestral del maguey y la labor de los tlachiqueros, el primer domingo del mes de febrero se celebrará el Día Nacional del Pulque. El Día del Pulque es una nueva celebración oficial en la Ciudad de México, creada para reconocer, promover y dignificar a esta bebida ancestral que forma parte de la identidad cultural mexicana. Fue publicado el 23 de enero del 2026, donde se manifiesta que la celebración se realizará el primer domingo del mes de febrero, el cual fue impulsado por la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales, el cual tiene como objetivo preservar las pulquerías tradicionales luchando por eliminar estereotipos en torno al pulque y las pulquerías, el cual coincidió con la 104 Peregrinación Pulquera. Jorge García, organizador de la Peregrinación Pulquera, explica cuál es el proceso. La peregrinación la hacía mi papá, en conjunto con otros pulqueros, que eran sus compadres y todo esto. Yo la retomé como 5 años después y pues desde ahí yo me he dedicado a tratar de preservarla, cuidarla, y ahora, bendito Dios, creo que es de las peregrinaciones más nutridas en el aspecto de pulquerías tradicionales y pulquerías pues conocidas en la Ciudad de México. Les agradezco a la unión, a la asociación, y les agradezco por la unión, por querer participar. Para mí es muy importante, primero que nada, porque pues yo nací viendo a la Virgen de Guadalupe en mi casa, en la pulquería, y pues yo crecí con la Virgen de Guadalupe. En segundo lugar, pues la tradición de mi padre de realizarla fue muy... Para él era muy satisfactorio poder realizarla. Cuando él fallece, pues nadie toma la batuta. Mi padrino Nabor, el de la risa, me incita a retomarla. La retomamos y se empieza a hacer. Y, fue una coincidencia, fue una, no sé, nos tocó la Virgen o qué pasó. Por primer lugar, la peregrinación, cuando la realizaba mi papá, se hacía el segundo domingo de diciembre. Se realizaba la peregrinación todos los segundos domingos de diciembre era la peregrinación pulquera. Se deja de hacer durante 5 años. Yo voy y les vuelvo a pedir en la villa que
pues que me regresen la fecha de la peregrinación. No me la aceptan, me dicen que no, que ya está dado ese día. Yo peleo, no me hacen caso y me dicen que el único día disponible que hay es el primer domingo de febrero. Bueno, lo aceptamos y resulta que después de 5 años da la casualidad o la fortuna, se puede decir, que coincide con el Día del Pulque. Afortunadamente, pues todo se alineó y por eso es el Día del Pulque, pero la peregrinación se hacía mucho antes de que se investigara lo del Día del Pulque. Fue una coincidencia, fue no sé, nos tocó la fortuna y pues ahora se aprovecha para festejar el Día del Pulque. Para mí sí es religioso, para otra gente no es religioso, pero es cultura, es parte de la pulquería y qué bueno que se han unido las pulquerías. El pulque no es solo una bebida alcohólica, sino un símbolo de historia, tradición y resistencia cultural que data de épocas prehispánicas. Es así que el pulque se obtiene de la fermentación del aguamiel extraído del maguey y tenía un papel ceremonial y sagrado entre los pueblos indígenas, reservando incluso para rituales o consumo de élite en las sociedades antiguas. Actualmente la mujer toma un importante lugar en el mundo de la pulquería. Es así que actualmente la mesa directiva de la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales tiene a 2 mujeres, quienes son parte de las familias que preservan el pulque. Es así que Verónica Ponce, de la Pulquería La Victoria y vocal de la asociación, explica la función de la peregrinación y la celebración del Día Nacional del Pulque. En el 2018, la peregrinación pulquera y el Día Nacional del Pulque reúnen cada vez más pulquerías y compañeros de este gremio, así como activistas en pro de la bebida, como estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Guadalajara, Veracruz y San Luis Potosí. Ellos se unen a las celebraciones y años más tarde, pues aún más pulquerías, mayores activistas, defensores del maguey, del pulque y de las pulquerías. En el 2021 y 2022 se celebran los 100 años de esta peregrinación y ahora en el 2026 se oficializa en el calendario cívico de la Ciudad de México el Día del Pulque, a partir de gestiones realizadas por el gremio pulquero, promotores y activistas en diciembre del 2025. Se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de enero del 2026. Más allá de su valor histórico, el pulque ha experimentado un renacimiento entre las nuevas generaciones, incorporándose a festivales, pulquerías y espacios culturales, siendo una fuente de empleo que se está profesionalizando y dejando que las mujeres se abran camino en este sector. La ingeniera ambiental Berenice Guzmán, siendo de la 5ª generación de la pulquería, los jurados y parte de la mesa directiva, manifiesta los retos. Es completamente diferente. Antes no se podía entrar ni siquiera a las pulquerías como mujer. Hoy en día ya hay muchas mujeres, desde Laurita que nos representa, Ari, yo, muchas mujeres que ya representamos el pulque y manejamos una pulquería. Ok, el equilibrio mayor yo lo veo desde el gremio pulquero, porque antes yo no tenía la oportunidad de estar en una rueda de prensa o de manejar el pulque. Hoy yo me reconocen porque soy pulquera y porque soy ingeniera ambiental y tengo más oportunidades. Claro, que la Ciudad de México conozca todo lo que viene desde atrás, como nuestro compañero Federico nos comentaba, de que normalmente se pierde el campo. Antes de que llegue aquí el pulque ya llevó un proceso muy grande y hay muchas familias que dependen también del pulque. Que ustedes conozcan las propiedades del pulque y cómo el maguey puede ayudar al suelo, y hoy como mujeres podamos tener la oportunidad de manejar pulquerías. A algunas personas, algunas se les sorprende de que sea una mujer pulquera o que venga de familia pulquera, porque no es muy común que sea una mujer pulquera. Antes solamente eran hombres y hoy pues me da la oportunidad de ser parte de ellas. Nos esperamos en las pulquerías La Canica y La Victoria. Actualmente la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales está conformado por 26 pulquerías. Están conscientes de que las pulquerías son espacios de vida que dan identidad a los espacios y están convencidos de que no compiten pulquerías, sino caminan en un gremio para mejorar. Este surgimiento no solo celebra el sabor tradicional, sino que también impulsa la economía local y rural vinculada al cultivo de maguey, fortaleciendo un patrimonio vivo que une pasado y presente. Aiser Gómez, para Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Umbral Informativo, la CAT en la noticia.
Llegamos hacia el final de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Como siempre, agradeciéndole el favor de su atención y haciéndoles la invitación muy cordial para que nos escriba a Facebook Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Yo soy Dora Garrido, les agradezco su atención y les recordamos que tiene una cita con nosotros el próximo jueves a las 17 horas, aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta pronto. Umbral Informativo, la CAT en la noticia.